Vamos a leer unos versículos que están en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Es ya al final de la vida de Moisés. Deuteronomio 31, versículo 1. Deuteronomio 31, 1 dice que fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: Este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasará delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con todos ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y ahora aquí viene el versículo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Baja un poquito ahí. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es parecido al versículo de la Gran Comisión, ¿no? Jesús se iba y les dice: yo estoy con vosotros todos los días. Y aquí Moisés se va, que es el gran líder, y Dios le dice al pueblo: Josué es el que os va a entrar en la tierra, pero yo voy a estar con vosotros. Y voy a ir con vosotros y no os voy a dejar ni a desamparar. Y eso es lo que estamos estudiando, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos los lugares. No podemos hacer un resumen de la semana pasada, así que tenemos que avanzar. Vamos a tratar una pregunta, hoy vamos a tratar una pregunta muy difícil de contestar, luego nos vamos a hacer una pregunta a nosotros mismos y al final vamos a acabar con una aplicación. Bien. La pregunta difícil de contestar es esta: ¿puede Dios estar presente en el infierno? Esa es la pregunta que el otro día un poco sugerimos, ¿no? Si Dios está en todas partes, ¿qué significa que Dios está en todas partes? ¿Hay algún sitio donde Él no pueda estar? Vale, vamos a intentar por lo menos hacer un acercamiento a esto. Algunos textos hay en la Biblia con preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Algunos textos con preguntas. Por ejemplo, Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel, es Dios, ¿no? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, lo que está diciendo es que no temáis a los que os puedan hacer daño físicamente, temed a Dios, que es el que os puede castigar de otra manera, con el infierno. Así que si Dios puede estar en los corazones de los pecadores para convencerlos, ¿no puede estar en el infierno para castigarlos? O sea, cuando nosotros hablamos de que alguien de nosotros que no conoce al Señor y estamos viviendo en pecado, Dios puede entrar en nuestros corazones y hacernos, o sea, entrar en el sentido de convencernos para decidirnos, o sea, para hacer una decisión por Cristo. Y la pregunta es: ¿no puede estar en el infierno para castigarlos? De hecho, vamos a ver, por ejemplo, Satanás no es el que creó el infierno, ¿no? ¿Quién creó el infierno? Dios. Es una creación de Dios, con un propósito específico. Vale, Él puede estar en todas partes, sin que su esencia se mezcle con impureza o pecado. Esto tenemos que aclararlo, porque algunos pueden decir: hombre, es que Dios no puede estar donde hay maldad, porque entonces se contaminaría. No. O sea, Dios no puede contaminarse, ni puede tener influencia por el pecado, ni nada que se le parezca. Por tanto, Dios, con su presencia, puede estar hoy en todos los sitios sin que eso le afecte. Si estamos hablando de que Él es omnipresente en el mundo hoy, pues hay muchos sitios, a lo mejor en el mundo hoy, que son peores incluso que el infierno, ¿no? Hablando así en plan coloquial. Y sin embargo, Dios está ahí, Él lo llena todo. A eso nos referimos. Dice Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está hablando de las debilidades del pecado, ¿no? Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Dios está en todas partes, pero no se mezcla con la impureza.
Jesús vivió entre los pecadores y sabemos por este texto cuál fue el resultado. O sea, Jesús vivió entre los seres humanos 33 años. ¿Y cuál fue el resultado? Él no se mezcló con la impureza, no le afectó el pecado, no le manchó el pecado, nadie pudo tentarlo en el sentido de inducirlo a pecar ni nada que se le parezca. Así que el hecho de que Dios esté en un lugar donde no se honra ni nada que se le parezca, no quiere decir que Él por eso se vuelve igual que ese sitio. ¿Me explico? ¿Sí? Bien, avancemos. Por ejemplo, Isaías, el profeta Isaías exhorta dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Pero sin embargo, por ejemplo, Proverbios dice, Jehová está lejos de los impíos. ¿No? O sea, parece esto que una contradicción, ¿no? Porque ¿cómo puede estar cerca de algunas personas y lejos de los demás cuando está en todas partes, en todo el tiempo? Bien, eso está usando una figura. Para responder esto debemos distinguir entre la esencia de Dios y su relación con las personas. Él está en todas partes en su esencia, porque Él es omnipresente, pero con los individuos específicos está lejos o cerca relacionalmente. O sea, Él está en todas partes porque es omnipresente. Pero a la hora de Él relacionarse con personas, puede estar cerca o lejos en el sentido relacional. ¿Entendéis? O sea, en el sentido de que Él se puede relacionar con alguien, sí o no, pero eso no implica que Él no está en todos los sitios. Esa es la idea, ¿no? Cuando nos convertimos en cristianos, por ejemplo, Cristo pasa a habitar en nosotros. Antes no estaba. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nosotros éramos ajenos a Dios antes de convertirnos? No, porque Él es soberano. ¿Recordáis la soberanía de Dios? No hay nada que ocurra sin que Dios lo permita. Así que cuando nosotros no teníamos al Señor, Pablo dice, por ejemplo, que éramos hijos de ira, que estábamos muertos, que estábamos lejos de Dios, que estábamos en pecados, que no podíamos alcanzar la gloria de Dios, etc. Pero Dios estaba presente en nuestras vidas. Ahora que lo conocemos, Él está cercano porque se puede relacionar con nosotros. Eso es lo que se le suele llamar la omnipresencia de Dios en las personas en el sentido general, y algunos teólogos dicen la omnipresencia de Dios, la graciosa omnipresencia de Dios. Con graciosa quiere decir que Dios aplica a nosotros, que lo conocemos, una omnipresencia especial. No solamente es que Dios está, sí, está, pero además de estar, se relaciona conmigo. ¿Vamos entendiendo esto o me voy explicando? Vale. Pero antes de que el Espíritu de Dios more en nosotros, relacionalmente, su esencia nos convenció de pecado y nos salvó. O sea, llegó un momento en el que el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, a nuestras mentes y nos convence de pecado, ¿no? Para que nosotros demos el paso de conocer al Señor. ¿Sí? Bien. Entonces, el versículo de Mateo 25. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien. Si el infierno es un lugar que Dios ha preparado para aquellas personas que estarán alejados de su presencia. Eso es la mejor definición del infierno, es esta, ¿no? Es un lugar que está preparado para un estado, porque como va a ser algo que ya no va a tener que ver con el cuerpo material con nosotros, no sabemos. Nosotros decimos un lugar para poder entendernos, pero a lo mejor el infierno ni siquiera es un lugar, es un estado. No sabemos, ¿no? Por hacer un paréntesis. Entonces, es un sitio que Dios ha preparado para eso. O sea, Dios ha creado todo, absolutamente todo, y también ese lugar. ¿Por qué? Pues porque Dios es justo. Entonces, Dios en su justicia tiene que aplicarla, no puede, venga, ya está, todos venga. No, Dios tiene que aplicar su justicia. Bien. Ahora, hay tres pasajes muy importantes para hablar de esto. Primero, el Salmo 139. Vamos ahí, por favor. Salmo 139. Todo lo conocéis bien, vamos a leer versículos del 7 al 12. Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Todas estas son preguntas retóricas. Si subiera a los cielos, ¿qué?
allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, pues no, porque aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo que está diciendo David es que Dios está en todos los lugares. Ahora, analicemos un lugar de los que dice ahí. David habla del Seol. Bien, el Seol es una transliteración hebrea de nuestra palabra tumba o lugar de los muertos. En el Antiguo Testamento el Seol, el judío lo usaba para el sitio donde los muertos habitaban. Que ellos pensaban pues que como los enterraban, pues es una forma de hablar, no están ahí. Pero sabemos que no estaban ahí estaban sus huesos, ¿no? Exactamente. Entonces es una transliteración de tumba o lugar de los muertos. Y ahí en ese lugar estaban todos, en un sentido. Todos los que morían, independientemente de sus vidas. Es un término amplio y no necesariamente sinónimo del infierno, como un lugar para referirse al castigo eterno. O sea, el Seol en el Antiguo Testamento no equivale al infierno, no. Equivale a un lugar donde los muertos están esperando para un día ser juzgados y entonces que el Señor decida dónde esas personas tienen que ir. Vale. Segunda Tesalonicenses, vamos a leer este texto, 1 del 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 1. Vamos allí. Segunda Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Dice, bueno, versículo 6 del Segunda Tesalonicenses 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y ahora explica qué es eso. ¿Qué es pena de eterna perdición? Excluidos de la presencia del Señor. Y hay algo importante aquí que se añade. Y de la gloria de su poder. Y de la gloria de su poder. O sea, no solamente es excluido de la presencia de Dios, sino de lo mejor de Dios, que es la gloria de su poder, son excluidos. Vale. Dice que aquellos que no conocen a Dios sufrirán pena de eterna perdición, es decir, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Sin embargo, por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 14, dejar un dedo ahí en Tesalonicenses, si vamos a Apocalipsis 14, el versículo 10 dice: y él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Delante de los ángeles y del Cordero. Así que estos dos versículos son de lejos los más confusos en cuanto al tema y debido a su aparente contradicción. Aún así, hay una explicación bastante clara en este sentido, y se encuentra en el original griego. En Apocalipsis 14:10, la palabra presencia delante de sus ángeles es una traducción del griego enopión, que significa en la presencia de o delante de, y es una palabra de carácter espacial que sugiere proximidad, distancias literales y medibles. Bien, y ahora, en Tesalonicenses, por el contrario, la palabra traducida como presencia es una palabra que es prosopón, que más comúnmente se refiere a la cara o apariencia de una persona. Entonces, Tesalonicenses dice, excluido de la presencia de Dios, habla de la cara, de la presencia de Dios, de la gloria de su poder, mientras que cuando estos son juzgados delante de sus ángeles, habla de que son juzgados, o sea, hay una distancia, pero hay un juicio para ellos. Por ejemplo, Berkov nos dice, en cuanto a esto, Pablo se refiere a una ausencia total del favor de Dios. A una ausencia total del favor de Dios. Esta descripción del infierno presentaría algo más exacto respecto al cielo. Es decir, el cielo provee bendición y plenitud no por estar espacialmente más cerca de Dios, sino por estar en completa comunión con Dios.
El infierno se asocia con la completa falta de bendición causada por la ruptura de la comunión con Dios. O sea, lo que dice Berkov y los teólogos es que, así como el cielo es la presencia de Dios, no en el sentido más que en otros sitios, sino la calidad de la presencia de Dios en cuanto a bendición, en cuanto a promesas, en cuanto a amor, en cuanto a salvación, el cielo sería, o sea, el infierno sería lo contrario. Esa bendición especial, esa presencia especial, ese amor de Dios, ese perdón de Dios, no estaría presente allí. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Dios está efectivamente, dice Berkov, presente en el infierno, o está en su presencia, dependiendo cómo uno lo mire. Porque hay algunos dicen, bueno, Dios está presente en el infierno o el infierno está presente en Dios, ¿no? Él siempre sabrá lo que está pasando en el infierno. Sin embargo, este hecho no significa que las almas encarceladas allí tengan una relación con Dios o alguna comunicación con Él. Es decir, Dios sabe lo que va a pasar en el infierno, al segundo. Ahora, eso no quiere decir que las personas que están allí tengan una relación con Dios o una comunión con Dios, o disfruten de las promesas y las bendiciones de Dios. De hecho, es todo lo contrario, excluidos de la presencia de Dios, del rostro de Dios. El rostro de Dios en la Biblia es esa cara, ese rostro amable que Dios muestra hacia las personas humanas. Ahora, el infierno pues van a ver el rostro de Dios, pero en su ira, en su castigo. Las personas que están en el infierno van a saber perfectamente por qué están ahí y quién los ha castigado. Aunque es verdad que ellos son los responsables de estar allí, pero ellos saben perfectamente, van a saber perfectamente que eso, Dios es el que existe y el soberano. O sea, no puede ser otra cosa. Una cosa es la presencia de bendición especial, la manifestación del favor y de la gracia de Dios, y otra muy diferente es su presencia de ira e indignación. Dios es omnipresente, nunca habrá un lugar en todo el universo en el que la presencia de Dios no se encuentre, porque en ese mismo instante el lugar dejaría de ser, porque todas las cosas son en Él. Y dice Pablo, no hay nada que existe y que fue creado que existiera si no existiera en Él. Nada. Ahora, entonces, ¿el infierno qué es? Pues es eso, es un sitio donde las personas son excluidas de la presencia de Dios, de la presencia especial de Dios, de la bendición de Dios, de la salvación, de la comunión con Dios, de la ausencia de todo eso. Mientras que el infierno sabemos que es otra cosa. Dios está presente, digamos, pero juzgando a las personas y castigando a las personas. Habla de castigo, habla de tormento, habla de todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es un sitio donde las personas no han querido estar con el Señor y por tanto están ahí porque Dios los ha mandado ahí. Aunque sí es verdad que ellos se han condenado, pero, por ejemplo, en Apocalipsis leemos que Satanás y el falso profeta y la bestia, dice, Dios los envió allí. O sea, vivos, dice, ¿no? Allí el texto en el 19 de Apocalipsis. O sea, los envió Dios, no los envió Satanás. De hecho, a Satanás se le va a enviar allí. Vale. Sproul dice, el infierno es la ausencia de la bendición de su gloria revelada, lo cual es el deleite de las almas de aquellos que le aman, pero es la presencia de las tinieblas del juicio. O sea, Sproul dice, ¿qué es el infierno? Pues la bendición, la ausencia de la bendición de Dios, que es revelada donde en la Escritura. Nosotros tenemos, ¿qué es el cielo para nosotros, no? Pues hemos dicho, ¿no? Son muchas bendiciones y tal, pero hemos dicho muchas veces, si el cielo es porque Dios está ahí. Bien, pues el infierno es lo contrario. Si el infierno es el infierno es porque Dios no está ahí. Ahora, si contrastas, no está como, pues de la manera que decimos, no está como está en el cielo, pero está juzgando a esas personas. El juicio de Dios está ahí, la ira de Dios está ahí. Bien. Sproul sigue diciendo, el infierno refleja la presencia de Dios en forma de juicio, en el ejercicio de su ira, y de eso es que todos querrán escapar. ¿Recordáis la parábola de Lucas capítulo 18, creo que es?
cuando el rico y Lázaro, bien, el rico quiere escapar de allí, quiere escapar, quiere tener alivio, que no puede. Bien. Pienso, dice Sproul, pienso que por esto es que nos confundimos. Hay un retiro de Dios en el sentido de las bendiciones de la cercanía radical de Dios. Sus beneficios pueden ser quitados de nosotros y a eso es lo que el lenguaje llama nuestra atención. Lo que más quieren los impíos es estar separados de Dios. Su problema en el infierno no será la separación de Dios, la presencia de Dios será lo que los atormente, en el sentido de que Dios es el que está haciendo, Dios es soberano y Dios está haciendo eso. O sea, si tú lees el Nuevo Testamento, Jesús habló mucho del infierno, pero el infierno no es un lugar creado por Satanás. Satanás es uno de los que van a estar allí, ¿no? Ahora, evidentemente la Biblia se ocupa y se preocupa mucho en decirte que nadie tiene por qué ir ahí, que Dios es un Dios de amor, que Dios envió a su Hijo para salvarnos y para morir por nosotros, pero lo que la Biblia nos dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, y por eso Pablo dice, pues ¿qué es el infierno? ¿Qué es la eterna perdición? Excluidos de la presencia de Dios para siempre. Pero la presencia de Dios en el sentido, insisto, de bendiciones, de salvación y de todas esas promesas que para aquellos que hemos creído en Jesús están reservadas para nosotros, como Pedro dice. En el infierno Dios estará presente, dice Sproul, en la plenitud de su ira divina. Estará allí para ejercer su justo castigo sobre los condenados. Ellos lo conocerán como fuego consumidor, ¿vale? Entonces, ahora, claro, yo sé que a nosotros la imagen nos puede chocar, ¿no? Yo lo entiendo. La imagen de que Dios allí en el infierno, con su presencia, ¿cómo puede estar allí y tal? Pero recordemos que estamos hablando de la omnipresencia de Dios, en el sentido general, Él lo llena todo. No hay un sitio en el universo que pueda existir sin su presencia. Ahora, está claro, eso sí lo tenemos claro, que en el infierno el Dios que nosotros conocemos y que se nos plantea en la Biblia como ese Dios de amor, salvador, etcétera, no puede estar ahí. No puede, ¿no? Está presente en su ira, a través de su ira y a través de su juicio, porque Dios tiene que demostrar que es justo. Y el infierno demuestra eso precisamente, ¿no? Que Dios es un Dios justo, porque Dios ofrece la salvación y el que quiere bien y el que no, no. Es como cantábamos, hay un coro que cantamos hace muchos años, yo no sé si aquí, pero en Galicia se cantaba, ¿no? Un coro que decía, Dios no obliga a nadie a ser feliz. Dios nos ha hecho libres, Y el ser humano es el que decide, pues, ir al infierno, ¿no? El que decide no creer en Cristo y por tanto va ahí. Hombre, no creo que nadie decida ir al infierno, ¿no? Bueno, sé que hay gente que ha dicho barbaridades, ¿no? Como, bueno, si en el infierno van a estar los toreros y los bares, pues yo quiero estar ahí, no sé qué. Y tonterías de esas han dicho, ¿no? No saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Porque está claro que el infierno va a ser un lugar de tormento, un lugar terrible. Y nosotros tenemos que agradecer, en este sentido, que no vamos a estar ahí. La semana pasada nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Qué es y cómo siento la presencia de Dios? ¿Recordáis, no? Decíamos, ¿qué es la presencia de Dios? ¿Cómo siento la presencia de Dios? En este libro que os hablé yo, La vida y el diario de David Brainer, este es el libro ahora mismo, la edición que hay nueva, hemos conseguido uno, que nos lo pidió Rosy, y yo he pedido uno físico, y me va a llegar, así que si alguno queréis, creo que va a traer más en la librería Juan, ¿no? No sé si va a traer más. Bueno, este libro. Y mirar que este es el diario que David Brainer escribe antes de morir, ¿no? Y mirar cómo él expresa la presencia de Dios en su vida, cada día, ¿no? Os voy a poner 2 o 3 textos. Uno es sábado 17 de octubre de 1740. Ya ha llovido, ¿no? Y él dice: durante mis devociones matutinas, mi alma se sintió extremadamente tierna y lamenté mi gran pecaminosidad y vileza. Nunca antes había tenido un sentido tan punzante y profundo
de la naturaleza odiosa del pecado como en esta ocasión. Mi alma fue notablemente envuelta por el amor a Dios y tuve un vívido sentido del amor de Dios por mí. Este amor y esperanza en esta ocasión echaron fuera el temor. O sea, ¿cómo siente David Breiner la presencia de Dios? En un día que siente su pecado, que siente que es un desastre, pero al mismo tiempo el amor de Dios viene a él y lo envuelve, ¿no? Y dice, eso echó fuera el temor. Otro día, martes 9 de diciembre, dice, me sentí en un confortable estado de ánimo la mayor parte del día, pero sobre todo durante mis devociones vespertinas, cuando Dios agradó asistirme y fortalecerme maravillosamente. De tal modo que pensé que jamás me apartaría del amor de Dios en Cristo Jesús, mi Señor. Una hora con Dios excede infinitamente a todos los placeres y deleites de este mundo terrenal. Esto lo está escribiendo una persona que no sabe que se va a publicar. De hecho, como yo os dije, él supuestamente había dicho que no quería que se publicaran y Jonathan Edwards entendió todo lo contrario y por eso decidió publicarlo. Pero estas son unas reflexiones que él escribe para sí. No está pensando en que alguien lo lea y en impresionar a nadie, sino es su alma derramada, ¿no?, delante del Señor. Otro día, dice, Día del Señor, o sea, un domingo, 19 de diciembre. Por la mañana sentí mi alma hambrienta y sedienta de justicia. Mientras contemplaba los elementos de la cena del Señor y meditaba que Jesucristo ahora era revelado delante de mí como crucificado, mi alma estaba llena de luz y amor, de modo que estaba casi en éxtasis. Mi cuerpo estaba tan débil que apenas me podía estar en pie. Y al mismo tiempo sentí una extremada ternura y el más ardiente amor para con toda la humanidad, de manera que mi alma y todas mis energías, por así decir, parecían derretirse en ternura y dulzura. Este amor y gozo echaban fuera el miedo y mi alma anhelaba la perfecta gracia y gloria. Claro, uno lee esto y se te cae la baba, ¿no? Y lees esto y dices, pff. Pero cuando vas avanzando en el diario, en la vida de este hombre era un hombre de oración. Y este hombre pasaba horas en oración. Y buscaba esa presencia de Dios. La buscaba con ganas, la buscaba con tiempo, la buscaba con esfuerzo. Y al final disfrutó de ella. Pero esto, según el diario, no le fue fácil conseguirlo. Porque la presencia de Dios, lo que decíamos el otro día, practicar la presencia de Dios significa también una disciplina espiritual. No, ¿qué tanto somos hombres y mujeres de la presencia de Dios? Pues solo mira cuánto tiempo practicas. Yo creo, hace poco usé la ilustración, ¿no?, pero la vuelvo a usar. Cuando una madre lleva a su hijo a aprender piano, ¿no?, y le dice, bueno, mire, yo quiero que mi hijo sea pianista, y pues, pero bueno, no tengo mucho dinero, tal, algo así le dijo, ¿no? Y el maestro le dijo, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Que su hijo sea un pianista de 1 hora o de 8 horas? Y la madre se quedó, ¿cómo? Claro, dice, porque si su hijo practica 1 hora al día, pues será un pianista de 1 hora. Y si practica 8 horas al día, será un pianista de 8 horas. ¿No? O sea, tú cuando ves un maratoniano que corre 42 kilómetros a menos de 3 minutos, ¿eso viene porque sí? ¿Porque es muy bueno el chaval? No, cuando tú ves el Tour de Francia, 21 días, 100 y pico kilómetros, con puertos brutales, ¿suben porque son muy buenos? Ya, pero... O cuando ves un gimnasta, lo que hacen en una barra que es así una cosa, y lo que hacen ahí, no eres capaz tú ni yo de hacerlo, ni en 3 metros, viene, no, porque practican 8, 10, 12 horas diarias. Nosotros sentiremos la presencia de Dios en nuestra vida
y seremos hombres y mujeres conscientes y viviendo la presencia de Dios, dependiendo qué tiempo echemos a eso. Por eso, dale una vuelta. Dale una vuelta. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos algo así? Como lo que dice David Breiner, ¿no? De estar en la presencia de Dios un día, solos con el Señor, y de verdad sentir, ¿no?, al Señor en nuestra vida. Sentir su amor, sentir su presencia, ¿no? De verdad, de quebrantarnos, de faltarnos las fuerzas, de sentir que la habitación donde estamos, Dios está ahí, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Y David Breiner no era sospechoso de ser carismático ni nada que se le pareciera. ¿Cuándo fue la última vez que oramos 1 hora? Ya no voy a poner, ya no te voy a decir lo de David Breiner, porque entonces ya apaga y vámonos. Pero 1 hora, ¿cuándo fue la última vez que estuvimos 1 hora orando? Es que es muy larga, ¿no? 1 hora, ¿no? 60, ¿qué es 1 hora? Una oreja, 60 minutos, pues decía el otro, ¿no? Pero vemos un capítulo de Netflix, 50 minutos y se nos va ¡fua! Otro. Quiero ver otro porque es que se me ha pasado volando. ¿Practicamos la presencia de Dios todos los días como algo fundamental para nosotros? Es decir, ¿de verdad pasamos tiempo con el Señor? ¿Tiempo de calidad? Como yo he dicho, ¿no? Últimamente, y yo no digo que no haya caído en eso también, ¿no? A veces estos devocionales que hay y las agendas y todo eso, pues ha hecho mucho daño, ¿no? Porque 5 minutitos ahí, lees el versículo que te dicen, lees la anécdota y la historia que te dicen y ya está, ¿no? Ya ha hecho el devocional, ya nos sentimos ya bien porque ya podemos salir a la calle, ya hemos hecho el devocional, ¿no? ¿Es un devocional eso de verdad o cuánto tiempo? Tenemos ya pregunto de manera específica, ¿no? Si tenemos nuestro tiempo devocional diario, eso es algo que no debería faltar nunca, ¿no? Tiempo de devocional diario, de oración, todo esto porque es lo que decíamos el otro día, es practicar la presencia de Dios. La presencia de Dios está presente, pero yo tengo que buscarlo. Si no lo busco, Él no se va a hacer real en mi vida. Si no es así, si estas cosas no las estamos haciendo, recordemos... perdón, es que esto se mueve ahí. Recordemos el texto que mencionamos hace unas semanas de Packer, cuando él dice, hay cristianos que creen en la idea de la gracia de labios afuera, pero de allí no pasan. El concepto no significa nada para ellos. Lo que se les predica de la gracia está fuera del alcance de ellos. Y cuanto más tiempo hayan vivido sin ella, tanto más seguros estarán en su etapa de la vida que ya no la necesitan realmente. Y he rescatado esto, sobre todo la última parte de esta frase de Packer, para lo mismo con el Señor, ¿no? con practicar la presencia de Dios. Si no lo hacemos, llegará un momento en que ya no lo vamos a sentir como que ya no lo necesitamos. Porque eso es como todo. Uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a todo. Y aquel maratoniano que corre 42 kilómetros en menos de 3 minutos, que tiene que entrenar 8 horas, si deja de hacerlo un poquito, al final se acostumbrará y no entrenará. Pues lo mismo nosotros, ¿no? A veces se ha dicho, es imposible que un cristiano deje de orar y de leer la Biblia. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No. Puede, claro que puede hacerlo. Y puede llegar a acostumbrarse a eso. Y conformarse, bueno, pues que ya... Y ya, pues como que, sí, es verdad que es importante, pero bueno, no lo hago, me siento mal porque no lo hago, digo, bueno, claro, es que estoy fatal porque no lo hago, pero no lo vemos fundamental. Y antes se decía, ¿no?, que este tiempo devocional y todo esto, para el cristiano debería ser como respirar. Si tú no respiras, pues te mueres, ¿no? Y en un sentido, si no practicamos la presencia de Dios, también nos vamos a morir espiritualmente hablando, ¿no? Bien, hablemos de esto ahora, en busca de la piedad, la aplicación que yo os decía al principio. Saber que Dios siempre está
nos hace comprender que todo lo que hacemos lo hacemos en su presencia. Esta era la actitud que tenía José al decir no a la tentación. Y dijo, ¿cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, José tenía claro que aunque él estaba con la mujer de Potifar allí, Dios estaba presente. Y cuando él tiene que hablar de lo que iba a hacer, la mujer le dice que se acueste con él, pues él dice, ¿cómo haría yo esto y pecaría contra Dios? Ni siquiera la menciona ella. ¿Por qué? Pues porque él era consciente de la presencia de Dios. Y tener siempre consciente la presencia de Dios, pues nos va a ayudar a lo que hacemos cada día también. Por lo general las personas preferimos pecar cuando nadie nos está mirando. Y nos avergonzamos si alguien nos ve. Eso a todos nos pasa. Por eso el pecado se hace en oculto, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bien. MacArthur, por ejemplo, dice una cosa muy interesante en un comentario que él tiene acerca de esto. Dice, cuando pecamos, dice él, es como si entrásemos en la sala del trono de Dios, como si caminásemos hasta el mismo estrado de su trono y allí pecásemos. Él está usando una figura, ¿no? Pues claro, si Dios está presente, pues tú lo estás haciendo delante de Dios también. Y él dice, usa una figura para poner blanco sobre negro, ¿no? O sea, cuando pecamos como si entrásemos a la sala del trono de Dios, nos acercásemos ahí al mismo su estrado y pecásemos, ¿no? Porque Él está en todos los sitios. Y practicar la presencia de Dios nos va a ayudar a eso, ¿no? A ser conscientes cuando tengamos alguna tentación o lo que sea, a decir, es que Dios me está viendo, ¿no? Es que Dios está conmigo. Y eso creo que va a ser positivo para nosotros. Absolutamente todo lo que hacemos tiene lugar en la presencia de Dios. Y como digo, es un pensamiento que debe hacernos reflexionar. Ahora bien, para terminar, la omnipresencia como consuelo. Primero, la omnipresencia es un consuelo en las tentaciones. Es un consuelo en las tentaciones. Los demonios más furiosos no pueden estar tan cerca de nosotros como Dios lo está para nosotros y para ellos. Es decir, es verdad que Satanás está ahí y Satanás nos está tentando y quiere hacer nuestro mal y quiere inducirnos al mal y llevarnos por el mal camino, engañarnos, mentirnos, etc. Pero Dios está también. Dios está. Y eso tiene que ser un consuelo, ¿no? Hace poco hablaba con alguien, ¿no? Que me decía, bueno, es que a veces noto que lo que es la tentación, ¿no? De Satanás o de alguno de sus secuaces, ¿no? Y yo le decía a esta persona, bueno, pues ora en alto, habla en alto y dile, menciona el nombre de Jesucristo. Y di, Señor Jesús, yo no quiero hacer esto, quiero obedecerte. Señor, tú estás aquí. Y eso es lo que todos deberíamos de hacer en cualquier momento, ¿no? A veces no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el pecado es atractivo. Si el pecado fuese amargo, nadie lo haría. Nadie. Pero el pecado es atractivo, ¿no? Ahora, las consecuencias, como dijo alguien, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrute ahora y pague después. Es como un crédito, pero pagas. Exactamente. Igual que si tú pides un crédito, luego no dices, no, es que ya lo he disfrutado, me lo he gastado. No, se tiene que pagar. Si no pagas, pues a la cárcel. No, bueno, depende si eres catalán o no. No, perdón. Eso es que no me he podido resistir. Está presente con su pueblo para aliviarlos y presente con el diablo para administrarlo a sus santos propósitos. Por ejemplo, en Job vemos esto. Dios estaba con Job y Satanás también estaba ahí. Y Dios no dejó a Satanás tocar a Job al principio. De hecho, Satanás dice, ¿no has cercado no has puesto un vallado alrededor de él y a todo lo que tiene? Así que esto es un consuelo para nosotros en las tentaciones. Es verdad que Satanás estará ahí en nuestros propios deseos, pero Dios también está. Dios está ahí. Ahí está conmigo. Segundo, la omnipresencia tiene que ser un consuelo también en las aflicciones, en el sufrimiento. Los creyentes tenemos que consolarnos en nuestros peores días con su bendita presencia. Eso es.
mirar, lo voy a mencionar porque tampoco es ningún secreto que él me lo contó. Sabéis que ha fallecido Amalia, ¿no? Y Pepe ayer estuve hablando un ratito con él y me decía, ¿no? que estaba hablando con ella y que le dijo, bueno, Amalia, ¿cómo te vas? ¿No? Y ella dijo, en paz. Dijo, en paz con el Señor. El Señor está en mi corazón, me voy en paz con el Señor. O sea, y los médicos que la trataron, que según parece llevaban más de 30 años tratando personas en paliativos, le dijeron a Pepe y a su hija, creo, no sé si a David también, ¿sí? También, les dijeron que no habían tratado a una persona así en su vida, con esa fortaleza y esa entereza para enfrentar la muerte. Dicen, nunca hemos tratado a una persona así, nunca. Ahí está, la presencia de Dios es un consuelo en medio de las aflicciones. Y el Señor está ahí, siempre. En las aflicciones Dios se muestra más presente, cuando los amigos están más ausentes aún. Dice el Salmo, cuando mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me llevará. O sea, pueden fallar todos, podemos fallar todos, pero Dios nunca, porque Él ha prometido su presencia. Porque si en un lugar y en una circunstancia Dios no estuviera, ese lugar y esa circunstancia no existirían. No existirían. Por tanto, en la circunstancia que a mí me toca vivir, en la aflicción y el sufrimiento, Dios está ahí. Yo sé que no es fácil y que, como decía Job, ¿no? Cuando Job estaba enfermo y cuando tenía aflicciones, que en algún momento se consoló, pero en otras también dijo a Dios, ¿acaso mi carne es de bronce? O sea, a Job le costaba y le dolía, o sea, a todo el mundo le duele las cosas, ¿no? Si estás enfermo te duele a todo el mundo, ¿no? Pero la Biblia nos promete consuelo en medio de las aflicciones. Por ejemplo, cuando Isaías también dice, cuando pases por el fuego, no te quemará, cuando pases por las aguas, no te anegarán, porque yo estaré contigo, yo estaré contigo. O sea, a veces tendremos que pasar por situaciones y aún por la misma muerte, ¿no? Pero la presencia de Dios es un consuelo siempre. A ver si lo puedo contar, pero yo recuerdo a mi hermano, uno de ellos, Kiko, que él estaba muy malito, ¿no? Y ese día había estado yo cuidándolo por la tarde, bueno, todo el día, de la mañana hasta la tarde, y mi madre venía ese día concreto hasta a quedarse por la noche. Y yo le dije a él, bueno, Kiko, nos vemos mañana. Y me dijo, no nos vemos mañana. Le digo, ¿cómo que no nos vemos mañana? Me dijo, no nos vamos a ver mañana. Y me dijo, nos vamos a ver ya en el cielo. Pero o sea, como lo que te dice, bueno, hoy va a llover, con una tranquilidad pasmosa, una paz increíble. Y me dije, anda, ya, no seas tonto. Mañana nos vemos. Y me dice, no. Total, yo me fui, llegó mi madre, yo me fui para casa, y como a las 5 de la mañana suena el teléfono en casa. Me levanto, cojo, y mi madre, Kiko, ha fallecido. O sea, pero con una tranquilidad enorme, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es consuelo en medio de las aflicciones. Y aunque nosotros no estemos bien, no estemos dando la talla, no estemos lo comprometidos que tengamos que estar, estemos metiendo la pata en cosas, su presencia no se afecta por eso. Su presencia no es afectada por eso. Tercero, es consuelo también en el servicio. No nos pone a hacer algo, nos pide algo sin darnos promesas. Por ejemplo, a Moisés, ante la magnitud de la tarea, le dijo, yo estaré con tu boca, Moisés. Y luego Moisés dijo, mira, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, porque Dios le había dicho que le iba a mandar un ángel, le había hecho unas promesas, ¿no? Y Moisés dice, si tú no vas a ir con nosotros, no. ¿Y qué dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, aún en el servicio y en lo que nos toque en la vida, la presencia de Dios irá con nosotros y nos dará descanso.
que es lo mismo que Jesús dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. O cuando dijo, no se turbe vuestro corazón. O sea, Jesús habló varias veces de la promesa de la presencia de Él mismo con ellos, de un consuelo, de una paz que sobrepasa a veces todo entendimiento, ¿no? Alguien que ve una circunstancia de estas, pues le choca, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros al principio nos convertimos y era los años finales de los 80, o sea, los años 80 sobre todo y 90, que en España caían chicos y chicas como moscas por la droga, vosotros sabéis, ¿no? Y nosotros a veces no, trabajábamos mandando chicos a los centros y trabajando con las madres y todo eso. Y claro, pues a veces el chico se tenía que venir porque estaba enfermo, nuevamente con el tema del SIDA, y o sea, hemos visto muchas madres, cuando sus hijos han muerto por sobredosis o de eso, despotricar contra Dios y maldecir a Dios, ¿no? ¿Y por qué? O sea, hemos visto esto, ¿no? La desesperación que es. Pero en nosotros no, porque Dios está con nosotros. Y su presencia es algo increíble, lo que dije yo antes, ¿no? La presencia especial de Dios. No solamente el hecho de que, sí, Dios está en todos los sitios, no solamente eso, sino, como yo os dije que dicen algunos teólogos, sobre todo de la antigüedad, la presencia graciosa de Dios. Tiene que ver con gracia, ¿no? La presencia de gracia de Dios, ¿no? Está sobre nosotros también. No solamente es que Dios está, sino que de cómo está. Pues con todo lo que hemos dicho antes. Y cuarto, consuelo para la santidad también. El hombre, ¿qué hombre haría una acción indigna o diría una palabra desagradable en presencia de su príncipe? Eso lo dice uno de los puritanos, que escribía hace ya 4 siglos por lo menos, y el príncipe eran personas, más o menos era como un alcalde, ¿no? Eran personas que tenían mucho poder en los pueblos, y él dice, ¿qué hombre haría una acción indigna o una palabra desagradable delante de él? ¿Por qué David guardó los testimonios de Dios? ¿Por qué dijo que guardó los testimonios de Dios? Porque consideró que todos sus caminos estaban delante de él, porque estaba convencido de que sus caminos estaban presentes con Dios. O sea, cuando uno guarda la palabra de Dios, ¿por qué guardarla? ¿Por qué no hacer lo que me da la gana? ¿Por qué no hacer lo que me pide el cuerpo? ¿Por qué no a vivir que son 2 días? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¿Por qué eso no? Si todos los demás lo hacen. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas nos motiva, nos anima, nos impulsa a vivir en santidad, a obedecerle, a agradarle. Ya sabemos que no habrá momentos que no lo podemos conseguir y fracasamos, pero la presencia de Dios me invita a eso, ¿no? Me empuja a eso. Como Pablo dice, ¿no? El amor de Cristo nos constriñe. Y la idea ahí de constreñir nos pone en aprieto. Nos pone en aprieto, nos pone entre la espada y la pared. Cuando tengo que hacer algo, ya estoy entre la espada y la pared. Antes, cuando no estaba la presencia de Dios en mi vida, hacía lo que me daba la gana y no tenía ningún problema ni de conciencia, ni moral, ni nada. ¿No? Pero ahora que la presencia de Dios está en mí, ahora estoy entre la espada y la pared. Porque ahora hay algo que me dice, o sea, mis deseos me piden, el cuerpo me pide marcha, ¿no? Pero el Espíritu de Dios en mi vida me pide lo contrario. Y ahí está esa lucha que Pablo dice en el Nuevo Testamento, que nuestros cuerpos están batallando. O sea, hay una lucha. Pero en esa lucha no estamos solos. El Señor está. Ya sé que hay enemigos y hay principados y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, contra principados, contra potestades, pero el Señor está. Porque, por ejemplo, en ese pasaje habla de como una de las recursos para la batalla espiritual es la oración. Mirar el texto ahí. La oración. Muy importante. ¿Por qué la oración es un recurso para la batalla espiritual? Porque estás practicando, con la oración que estás practicando.
la presencia de Dios, porque estás hablando a Dios, por tanto estás practicando la presencia de Dios. Dejemos que la presencia esencial de Dios sea la base de nuestro asombro, dice Charnock, Manuel lo conoce. ¿Cómo se le dice? Bueno, eso, bueno. Dejemos que la presencia esencial de Dios sea la base de nuestro asombro y su presencia especial e influyente el objeto de nuestro deseo. Solo tienes que leer los Salmos para darte cuenta de esto. Los Salmos, hay un deseo de que la presencia de Dios es un objetivo para el salmista siempre. A pesar de lo que está viviendo, a pesar de sus dudas, a pesar de sus pecados, a pesar de sus contradicciones, de su sufrimiento, de sus luchas, siempre los salmistas quieren llegar a experimentar a Dios, ¿no? De sentir a Dios en su vida, de tener comunión con Dios en contraste a todo lo que ocurre, ¿no? Cuando David dice, me rodearon enemigos y me hicieron esto y me hicieron estas perrerías y aquello y no sé qué, y se vuelven contra mí y me dicen, vete no sé qué por ahí. O sea, estoy parafraseando un poco, ¿no? Y todo esto, pero luego dice, pero yo en ti confío, Señor. Yo en ti confío. O sea, eso es practicar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es un consuelo en todos los sentidos y en estos 4 que hemos visto. Muy bien, pues quedémonos con esto, ¿no? En esta noche. Que la presencia de Dios sea la base de nuestro asombro, que no dejemos de asombrarnos que Dios está con nosotros. A veces lo damos por sentado como si fuera normal, pero cuando piensas en Dios y en lo que es Dios y que Él quiera estar con nosotros siempre, pues es increíble, si lo pensamos bien. Es un milagro que solo Él puede hacer. Y también hagamos de esa presencia el objeto de nuestro deseo. ¿Y el objeto cómo es? Pues buscándolo, disciplinándonos espiritualmente, haciendo tiempo para Él, para tener comunión con Él, para estudiar su palabra, para servirle, para adorarle, para tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que nos hacen las costumbres en la vida, al final es lo que nos hace ser lo que somos. Somos lo que hacemos en la vida, ¿no? No sé si alguien dijo eso, pero bueno, lo digo yo. Somos lo que hacemos. Y en la vida cristiana igual, o sea, vamos a ser lo que practicaremos. Bien, pues, oremos.